Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Comentar noticia importante en referencia, bueno, importante, tampoco importantísima, para qué nos vamos a engañar, pero bueno, que sí que tiene cierta relevancia de cara al futuro del equipo de básquet, de cara a la próxima temporada. Tiene que ver con un jugador que llegó en medio de la temporada, ya sabéis de quién estamos hablando, o intuís, hablamos de Alex Tyus. Pues bien, comentar que Alex Tyus, el norteamericano con pasaporte israelí, no va a continuar la temporada que viene. Así os lo podemos confirmar, así os lo podemos contar, que Alex Tyus no va a seguir siendo jugador del Real Madrid, no está en la idea del club que continúe. Y eso que está mejorando sus prestaciones y está mejorando su nivel dentro del parquet, está jugando en esa posición de 4, compartiendo minutos con Poirier, jugando minutos con Garuba, también con Walter Tavares. Bueno, jugando bastantes minutos, Lasso lo está usando bastante, pero la idea del club es no contar con Alex de cara a la próxima temporada, entendiendo que está Vukcevic, que está también la recuperación tanto de Anthony Randolph como de Trey Tompkins, aparte en el 5 obviamente con Tavares y Poirier, y que se entiende por lo tanto que no tendría sitio de cara a los próximos meses. También decir que el club está bastante contento con lo que ha ido demostrando, sobre todo ahora. Ha habido mucho descontento dentro del club, pero al igual que ha habido descontento, ha habido voto de confianza en la figura de Alex Tyus. Y bueno, hay que decir que al final vamos a ver cuál es su rendimiento, valga la redundancia, a final de temporada, pero está siendo bastante correcto, teniendo en cuenta que es para lo que venía, que es un jugador ya veterano, que es un jugador que no venía en su prime de carrera, que no venía en su mejor momento, después de jugar su última temporada en Galatasaray. Y bueno, al final sí que ha tenido, ¿no?, esa capacidad de aporte en ciertos momentos y en aspectos relacionados con la defensa, con el rebote, con la intimidación y con la ayuda dentro de los puestos tanto de 4 como de 5, que era un poco ese el objetivo, y ya no ser un jugador estrella como lo fue ya en el pasado. Pero la idea es esa, la idea del club es no contar con Alex Tyus de cara a la temporada 2021-2022.